Esto de las diferencias sabemos que es temporal y es aquí, pero que estamos todos aquí para aprender. En última instancia, dice, no hay diferencia de nivel, pero esto implica tener únicamente conocimiento. Y ahora vamos a ver por qué dice lo del conocimiento. En este mundo ilusorio de la percepción, a diferencia del conocimiento celestial, indudablemente hay un orden, ¿no? Todos sabemos que aquí hay un orden aparente. Los padres son mayores, son más maduros, tienen el poder en la relación, a no ser que renuncien a él, ¿no? Y de hecho con frecuencia a los hijos se les da bastante bien aceptar el poder que los padres les ceden, mas al final todos somos uno porque a los ojos de Dios no hay diferencias. Él solo conoce a su único hijo. El reflejo de esa unidad proveniente de la mentalidad correcta es que compartimos la misma mente dividida, ego, Espíritu Santo, y el tomador de decisiones que escoge entre los dos. Esto siempre es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Que la mente aquí se encuentra dividida y que no es solamente el ego y el espíritu. Siempre tenemos que tener en cuenta que está el tomador de decisiones en la mente. Esa parte de la mente que se llama tomador de decisiones, recordemos que es la conciencia, es el que se da cuenta, el que elige entre ambas mentalidades. Ni de los padres ni de los hijos se puede decir que tengan conocimiento. Si así fuese, sus relaciones no existirían como si ellos estuviesen en distintos niveles. Lo mismo es cierto entre maestros y alumnos. Los hijos tienen un problema de autoridad únicamente si creen que su imagen puede verse influenciada por la autoridad. Pero como nosotros renunciamos a esa autoridad porque como mentes ahora separadas renunciamos a esa autoridad de Dios y creemos habernos creado a nosotros mismos, por eso tenemos este cuerpo, estas relaciones, ¿no? Bueno, yo nací de estos padres, mis hijos nacieron de mí, etcétera, etcétera. Todos aquí tenemos este problemilla de la autoridad. Pero si queremos, y ahora vamos a ver por qué. Hay que recordar que cuando el curso dice conocimiento, equivale a la realidad y a la unidad perfecta del cielo, ese es el conocimiento. Aquí no gozamos de conocimiento porque ya creemos estar separados. Si gozáramos de conocimiento no estaríamos en un cuerpo, ni estaríamos aquí. En este mundo, en el de la percepción, comenzamos nuestras vidas como criaturitas, ¿no? Y todos experimentamos el mismo problema de autoridad debido a que creemos ser producto de la crianza recibida. ¿Sí? Nosotros como que, de acuerdo a la crianza que tuvimos de niños, adquirimos un modelo, una forma de ser, y bueno, ahora somos así de esta manera, pareciera, ¿no? Y creemos que las dificultades que tenemos son debidas a lo que nos ocurrió cuando éramos niños. Por eso escuchamos decir a otros, ¿no? Que digo, un ejemplo da él, ¿no? Por supuesto que tengo problemas para aprender. Mis padres me humillaban cuando llegaba a casa con un 9 en lugar de un 10. En la escuela los maestros me ponían en ridículo. Es natural que no quiera aprender. Me faltó entereza, me faltó capacidad mental, tengo deficiencias porque las tuve de niño, ¿no? Es como ese repertorio, ¿no? Que nos decimos que, bueno, no puedo porque yo soy así, ya me criaron así, ¿qué vamos a hacer? Es como explicaciones que nos damos y que le damos al mundo de cómo somos, ya somos así. Esta forma de pensar la establece un poder mayor que el del yo que creemos ser, el tomador de decisiones unido con el ego. O sea, cada vez que pienso con el ego, obviamente que me estoy sintiendo una criatura separada, con problemas, con una historia, con un cuento. El mundo, los padres y los hijos y todas las demás relaciones forman parte de una enorme conspiración diseñada por el ego. Un intento de dejarnos sin mente
y culpar a otros de nuestra situación. Esto es bueno que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque nosotros creemos tener una mente, a la que decimos que está acá, ¿no? En el cráneo, que es el cerebro. Y bueno, todos creemos que pensamos. Y el curso nos dice una y otra vez que nosotros estamos sin mente. ¿Por qué? Porque estamos fuera de la mente, o sea, porque nos olvidamos de nuestra verdadera identidad como mente y ahora creemos ser este personaje, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque si nos olvidamos de este pequeño detalle, de que estamos sin mente, nunca vamos a querer volver a la mente. Primero tengo que reconocer que estoy sin mente para poder volver ahí, ¿no? Entonces, claro, vivimos culpando a otros de nuestra situación. Por lo tanto, no soltamos nuestras propias incapacidades, los abusos del pasado, nuestros defectos. Y por supuesto aquí nadie es perfecto. Sin embargo, la insistencia en aferrarse a los problemas es lo que revela el verdadero problema. Nuestra necesidad de ser víctimas y estar a merced de fuerzas que escapan a nuestro control. Ken Wapnick dice que esto está en el capítulo 19, sección 4. O sea que el curso nos da esta forma, ¿no? Como actuamos aquí, de los obstáculos a la paz, en el B, en el párrafo 7. O sea que sería la página 469, por el que lo quiera mirar. Fíjense en que esta sección dice, ¿te parece que el mundo te abandonaría por completo solo con que alzases la mirada? Sin embargo, lo único que ocurriría es que serías tú quien lo abandonaría para siempre. En esto consiste el restablecimiento de tu voluntad. Mira con los ojos bien abiertos a eso que juraste no mirar y nunca más creerás que estás a merced de cosas que se encuentran más allá de ti, de fuerzas que no puedes controlar o de pensamientos que te asaltan en contra de tu voluntad. Tu voluntad es mirar ahí. Fíjense en esta frase, ¿no? Tu voluntad real es mirar ahí. Y sin embargo nosotros escapamos de esa voluntad, no la ponemos en práctica. Queremos que sea otro el que me obliga. ¿Vieron? Todos tenemos esta idea de ser obligados por algo, amenazados por algo ahí fuera, ya sea una persona, una situación, etcétera, ¿no? Porque nosotros no queremos asumir ese poder de nuestra voluntad, que es el mirar dentro, para darnos cuenta, primero que no hay nada ahí dentro de todo lo que nos imaginábamos, y para darnos cuenta que realmente somos nosotros los que queremos, ¿sí?, sentirnos así. Ningún deseo desquiciado, ningún impulso trivial de volverte a olvidar, ninguna punzada de miedo, ni el frío sudor de lo que aparenta ser la muerte pueden oponerse a tu voluntad. Miren qué poderosa que es nuestra voluntad y nosotros no la ejercemos. Pues lo que te atrae desde detrás del velo es algo que se encuentra en lo más recóndito de tu ser, algo de lo que no estás separado y con lo que eres completamente uno. ¿Sí? Ese anhelo de Dios, ¿no?, que todos tenemos, ese deseo de unirme a la voluntad de Dios, están todos, pero nosotros no ejercemos ese poder, preferimos creer que somos víctimas de fuerzas extrañas, ¿no?, fuerzas ajenas a nosotros. Ese es todo el problema que tenemos. Él cuenta siempre, ¿no? Bueno, en este libro y hay otros libros más que siempre cuenta esta historia. Dice que hay una balada del marinero, ¿no?, que parece ser que un marinero le dispara a un pájaro, ¿no?, un albatros. Y claro, y luego de dispararle y matarlo al pájaro, se siente muy culpable. La culpa lo supera y no la puede soltar. Bueno, lo que nos pasa a todos acá. A algo que hicimos en el pasado, ¿no? Y después nos culpamos por eso que hicimos y no podemos soltar esa culpa. Todos tenemos este tema aquí. Entonces,
cada vez que pasaba una persona por el puerto, ¿no? Por la playa donde estaba el marinero, él le contaba una y otra vez la misma historia, ¿no? De lo que había hecho, ¿no? Y claro, creyendo así que contándola se estaba liberando de su culpabilidad. De igual modo que el marinero, siempre estamos repitiendo el cuento del albatros que cargamos sobre nuestros hombros. Es nuestra culpabilidad, salvo que decimos que no fue culpa nuestra. Nacimos con una herencia genética defectuosa, por ello no podemos hacer lo que otros hacen. Nacimos de padres defectuosos y por lo tanto no podemos mantener relaciones satisfactorias. La forma que adopta el albatros difiere, pero el contenido de evadir toda responsabilidad sigue siendo el mismo. Eso es lo que más nos cuesta a todos aquí, no evadir esta responsabilidad, o sea que realmente yo quise tener esta experiencia. Cuando tomamos conciencia, ¿no? De que soy totalmente responsable de mi experiencia, de que yo quise tener esta experiencia, ¿sí? No es que nací aquí y ahora ¿qué hago? Me tuvieron. No, no, no. Que tomo conciencia de que toda esta película, ¿no? Toda esta historia que me vengo contando desde que creo que nací, es pura responsabilidad mía. Yo quise esta experiencia, quise estos padres, quise estos hijos, quise este lugar donde vivo, quise todo. ¿Sí? Yo hice todo. Bien, yo elegí esto. Por eso el curso me dice, el guión está escrito. Yo elegí un guión que experimentar, porque yo ya sé lo que tengo que aprender. Nosotros a un nivel inconsciente sabemos lo que tenemos que aprender. El tema es que nos olvidamos, ¿no? En contenido, en realidad, todos tenemos que aprender lo mismo, que es que somos amor. Obviamente que para recordar ese amor que somos, pusimos miles de obstáculos y bueno, es lo que estamos haciendo ahora, aparentemente, derribando esos obstáculos para poder reconocerme otra vez. Pero para poder llegar a ese reconocimiento, tenemos que asumir la responsabilidad de esta experiencia. ¿Sí? O sea, hacerme cargo, decir, no, realmente yo quise esto. Y así a cada instante, ¿no? Con nuestros sentires que vienen de un pensar previo. Yo pensé esto, por eso ahora estoy sintiendo esto. Por eso ahora estoy experimentando esto. Siempre todo tiene que ver conmigo. Entonces, miren acá, Ken termina, o sea, le dice, recuerden que estamos leyendo el mensaje, ¿no? No sé si se acuerdan de Jesús a Vivo. Es un acto de voluntad por su parte, puesto que están eligiendo percibir de manera errónea a la autoridad y darle ese poder. Y acá darle lo pone con bastardillas. Ahí tampoco nosotros somos conscientes. Yo me pude dar cuenta de que nosotros le otorgamos el poder al otro, de que sea nuestra autoridad y de que nos haga algo, aparentemente, ¿no? O nos obligue a algo. Pero como es inconsciente, claro, hasta que no me doy cuenta de que soy yo el que le estoy regalando ese poder al otro, pasa un tiempo. Cuando el curso dice acto de voluntad, alude de forma directa al tomador de decisiones. O sea, el que toma esa voluntad siempre es el tomador de decisiones, que obviamente es algo metafísico, ¿no? Es ese punto en la mente, podríamos llamar, el tomador de decisiones que dice, que elige, ¿sí? Ejercer su voluntad. Activamente regalamos nuestro poder. Tomamos esa decisión, no como niños con cerebro sin desarrollar, sino como el ego plenamente desarrollado de la mente. Establecimos este ardid como parte de nuestros antiguos guiones que nos encanta revivir. Lo hacemos así siempre que en cualquiera de nuestras vidas gozamos de autoridad como padres o desempeñando otros roles. Recuerden que nosotros, como mente, ¿no? Ya venimos con el ego puesto, no es que el ego es una cosa que no, ya traemos todo.
depende del sueño que estemos viviendo, ¿no? Que esto es importante también darnos cuenta. El vestido que tengo puesto ahora, o sea, este cuerpito no es quien soy yo, y lo que yo experimente en este sueño, ¿no? Como mente, no como cuerpo, como mente, es lo que me va a continuar. Saben que la historia continúa, es como la historia sin fin. Entonces, en las diferentes vidas o sueños, me toca siempre un rol diferente. En esta puedo ser hija de una madre autoritaria, pero en la próxima puedo ser yo la autoritaria. No sabemos, ¿no? Por eso es tan importante practicar el perdón, ¿no? Porque, digamos, aprovechar la experiencia, hacerme responsable de esta experiencia.